Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad para darle amor, gloria y adoración al Padre Celestial que le es debida. Este es el último video, el cuarto y último del Rosario del Perdón y el Desate. Es sobre todo un método para que nosotros aprendamos a perdonar o a hacer este perdón. Hacer este perdón nos ayuda mucho este método, y el desate para desatar. Recuerden que me ha tocado correr mucho y concentrar mucho el tema del taller para poderlo dejar en estos 4 videos tan cortos. Bueno, entonces empezamos a ver de dónde sale el Rosario del Perdón y el Desate. Pues que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a que nosotros perdonemos de acuerdo, Él nos perdona de acuerdo a lo que nosotros perdonamos. Por eso es que la gente que ha perdonado se ha ido sanando, porque la confesión es un sacramento de sanación. Entonces a la gente hacer lo que Jesús pidió para perdonar, en la medida que yo perdono, Él me perdona, entre más perdones hago, pues más me perdona Dios y más me puedo sanar. Es una cosa simple, sencilla, así nomás. Dice, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? Dice, 7 veces, y Jesús le dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Era necesario 70 veces 7. No se ha entendido en todo este tiempo, porque este perdón es para este tiempo, especialmente para la preparación de este reino que Él va a instaurar en la tierra. Entonces, Sarita nos contaba que ella, cuando la mamá, que es judía o era judía, partía el plátano en 2 en el almuerzo y le daba la mitad al hermano mayor, porque era el primogénito, y a los demás la mitad del plátano la partía en 6 y le daba el pedacito a cada uno. Entonces Sara, pues diciéndole a Jesús que cómo era posible que la mamá hiciera eso, entonces le decían, perdónala, perdónala. Ella empieza a perdonar, y un día le dice a Jesús, ¿cuántas veces has perdonado a tu mamá por lo del plátano? Entonces ella le dice, porque Sara es muy graciosa, lo hace reír mucho uno en eso, sí dice. Él le dice, pues en realidad 20 veces. Entonces le dijo Jesús, te faltan 470. Él dijo, pero 470, ¿por qué? Él le dice, porque yo dije 70 veces 7 y 70 veces 7 son 490 perdones. Y ella decía, pero por lo del plátano y lo demás que dijo también. Decía, pero entonces ¿cuándo vamos a acabar? Entonces le decía, es que ustedes llevan mucho tiempo con esas heridas guardadas y esas heridas han hecho mucho daño. Es necesario perdonar, y bastantes veces, para sanar. Es la forma de sanar verdaderamente, como yo les enseñé. Entonces, cuando Sara me dijo a mí que había que perdonar así, yo decía, pero ¿cómo hace uno para llevar el control de cuánto he perdonado, cuánto me falta? Entonces le pedí a mis hermanas que hacen rosarios que me hicieran un septenario, de 7 pepitas, porque es 70 veces 7. Hice un cuadro que tiene 70 cuadritos, 7 por 10, 70. Entonces ya tenemos el 7 y tenemos el 70 veces 7. Entonces dije, listo, ya lo tenemos. Entonces, si yo hago 7 perdones en cada cuadrito, voy a completar los 490 veces, porque es 70 veces 7. Es la manera como se hace. Vamos a mirar cómo lo podemos ver más claramente. Si yo hago 7 perdones, o sea un septenario, marco una X. O sea que cada cuadrito representa 7 perdones que yo haga. Entonces, se hacen 7 perdones, o sea un septenario, se marca una X y llevamos una vez 7. Se hacen otros 7 perdones, se marca, o sea un septenario, se marca otra X, llevamos 2 veces 7. Se hacen 7 perdones más, o sea un septenario más, y se marca otra BX, llevamos 3 veces 7, hasta llegar a los 70 veces 7, es la manera como se hace. La oración que nosotros tenemos específicamente es una oración donde invocamos la divina voluntad, porque Jesús pagó, es decir, cuando Jesús pagó a precio de sangre por el perdón, antes de que viniera Jesús, el perdón no existía, y por eso en el Antiguo Testamento había una ley del talión, ojo por ojo, diente por diente,
y Jesús fue el que trajo el perdón a Dios, abrió las puertas para que Dios nos perdonara y también el perdón a nosotros y lo condicionó. Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos. El sacramento de la confesión es un sacramento de sanación y yo siempre he dicho, ¿y por qué no sana? Porque las personas que tienen cáncer se confiesan y siguen con cáncer. Pero es porque nosotros no hacemos la parte que Jesús nos pidió de perdonar, porque lo hemos visto, que entre más las personas perdonan con este proceso que estamos haciendo del Rosario del Perdón 70 veces 7, más se sanan, y más se sanan a través de la confesión y a través del perdón, y también con el desate. Hemos visto ya, tenemos muchos testimonios extraordinarios. La oración que nosotros usamos, o sea, la oración que yo hago en estos videos, el de ciño mi cabeza y ven divina voluntad, las hacemos siempre antes de comenzar un cuadro de perdón. Y luego hacemos estas. En la pepita que va sola, tomamos la voluntad de Dios para hacer esta oración como Él nos enseñó en los escritos de la divina voluntad, para que yo perdone con la fuerza y la potencia de Dios, con su voluntad. Al perdonar con su voluntad es muy interesante porque yo perdono y es como si de una manera llevara a Dios a perdonar a la persona que yo perdono, porque estoy perdonando con el querer de Dios, con la voluntad de Dios. Entonces decimos, en virtud de la divina voluntad, perdono a esta persona por el perjuicio que me ha ocasionado esta ofensa, recibo tu amor por ella y lo bendigo. El perjuicio, siempre las ofensas que nos hacen tienen muchas consecuencias. Esas consecuencias normalmente no se perdonan. Entonces, si yo digo perjuicio, ya estoy tomando también esas consecuencias que me ha causado las ofensas que me han hecho. Esto los explicamos también mucho más en el libro, en el folleto del perdón y también en los CDs, las conferencias. Bueno, y luego los demás cuadritos, o sea, la primera pepita se hace grande, en los demás ya se hace más corto, para que no nos demoremos tanto, porque antes lo hacíamos todos igual de grande como estaba en el primero y nos demorábamos mucho. Así se recortó bastante y ya en las demás pepitas decimos, en virtud de la divina voluntad, perdono a esta persona. Y en la última, recibo tu amor por ella y la bendigo, y fue una manera de recortarlo. Se tiene que hacer este perdón completo, el cuadro completo, por cada persona y por cada ofensa. Entonces es la manera como nosotros trabajamos este perdón. La oración pues queda de esta manera. La oración larga está aquí en el primer cuadro y la oración corta en el segundo cuadro. Tratamos de hacerlo más resumido porque el tiempo está más acelerado cada vez y no alcanzamos. Y también porque era necesario hacerlo más corto para poder avanzar. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el desate. El desate es específicamente lo que nosotros trabajamos en el desate, es rompimiento de estas cadenas que vimos en las figuras pasadas, cómo se rompen estas cadenas, cómo desato yo, que hay que desatar a las personas, desatamos cadenas a las personas, por ejemplo apegos y la invasión. La invasión es uno de los temas más interesantes que casi nadie conoce y es muy frecuente en nosotros. Cuando la gente empieza a conocer lo que es el desate, se sorprende mucho y aprende a desatar, lo que es lo más interesante. ¿Qué es el desate? Cuando hay personas que son autoritarias, dominantes, controladoras, manipuladoras y entonces siempre están encima de nosotros, sobre todo cuando hay esas personas atacan en la voluntad de la persona, obligan a hacer a la gente lo que no quiere y la persona que es invadida no sabe decir no. Entonces nosotros aquí aprendemos a perdonar a la persona por invasión y en cada invasión y también a desatar la invasión, y los testimonios han sido extraordinarios, cómo cambia la persona que nos invade con nosotros, nos deja de invadir, se va calmando, pacificando, pero pues no hay tiempo de contar aquí ni siquiera testimonios porque tengo que cortarlo, porque quise hacerlo así resumidito, pero vamos a ver otros testimonios. Sí ha habido cambios extraordinarios en las personas que hacen este tipo de oración de desates, muy interesantes. También tenemos desates de los pecados capitales, de la ira, la soberbia, la gula, la pereza, también extraordinarios. Ha habido niños, sobre todo, las mamás que le han puesto, una señora me decía que a ella le decía a la mamá las 7 genios, y tenía un niño que tiraba los carritos, que era muy agresivo, muy llorón y muy gritón.
Entonces la mamá le puso esta oración de desate todas las noches, se la ponía en su cuarto y cuando dormía el niño, y el niño cambió en una semana, me decía, mire, es como si me lo hubieran cambiado, calmado, ya se reía, no volvió a tirar los carritos, porque a los niños sí les hace efecto más rápido, nosotros nos demoramos mucho más y eso también depende de la cantidad de perdón que nosotros hagamos. También tenemos un caso de la gula, una señora que empezó a perdonar mucho, mucho a su papá, lleva 3 años perdonando al papá y por lo menos le hacía un cuadro diario mínimo. Entonces le hizo muchos perdones, más de 900 cuadros de perdón completos al papá porque era terrible y el papá empezó a cambiar y cambiar, se fue. Ella, por supuesto, el amor hacia su papá lo recuperó de una manera muy impresionante, pero el papá empezó a cambiar, fue dulcificando, un testimonio enorme que tenemos con ella y con su papá. Pues ella empezó a perdonarlo y le dijo, papá, mira, era muy gordo, sufrió el señor casi todos los pecados capitales en alto grado. Y ella empieza a perdonarlo. Cuando le perdonó, le llevó el sí de la gula, porque estaba muy gordo, él lo puso y en 2 meses adelgazó 17 kilos con esa oración de la gula. Lo que pasa, no siempre a todo el mundo le sucede lo mismo, sino que condiciones de que le sirvió esa oración, mucha gente se adelgaza con la oración de la gula, pero eso depende mucho también de la persona que haga el perdón. Y si como esta niña perdonó tanto a su papá, tantos años, le sirvió extraordinariamente la oración y el papá cambió. Y todo lo que ella hace también de oraciones para ella le sirven mucho a su papá. Teníamos el caso de un muchacho que me contó que tenía un problema de lujuria muy fuerte desde la infancia, no podía quitárselo, le había pedido a Dios de todas las formas y maneras que se lo quitara y no había podido. Entonces él, haciendo este trabajo de perdón, se puso a perdonar muchísimo, perdonando y perdonando. Empezó a desatar su lujuria y dice que un día lo llevaron a la clínica con un dolor de cabeza fuertísimo y que él empezó a sentir una presión en la frente, de pronto empezó a botar por la nariz sangre y él dice que él sentía que de esa sangre le salían cosas y cuando él empieza a hacer ese perdón que le sale, sentía, él dice que él se sanó y se sanó. Me lo he encontrado varias veces y siempre me dice, no, ya nunca más, yo ya me sané completamente de ese problema de lujuria. Les agradezco mucho su atención, les habló Silvia Arcila. Ya acabamos esta serie de videos, espero que les sirva porque vale la pena perdonar. Cambia la vida completamente. Ven divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a respirar en nuestros respiros, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestro corazón, a amar, a adorar y a perdonar en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí concluimos con la introducción al taller del perdón. Próximamente traeremos para ustedes el taller completo del perdón. 8 miércoles seguidos, 8 horas, todo en vivo con Silvia Arcila aquí contestando sus preguntas acerca del tema, todas sus dudas e impartiendo el tema completo. A partir del 25 de enero 2023 tendremos para ustedes en el apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes el taller completo del perdón. Agradecido porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Rescataste porque tú me amaste hasta lo sumo.